Que es justamente el abogado de las víctimas de la protesta. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, un gusto de conversar contigo. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. A ver, yo entiendo que hay enormes discrepancias con el coronel Juan Carlos Liendo, pero quiero partir en realidad de un punto de conexión y un punto donde te he escuchado, lo he escuchado a él, y donde creo que más bien hay coincidencias, que es en la responsabilidad política. La responsabilidad política que la presidenta, que el premier han intentado en todo momento eludir, pero cuando uno habla con los miembros del ejército, y lo ha dicho muy claramente el día de hoy el comandante del Comando Conjunto, oye, dice, nosotros operamos y todo lo que hicimos lo sabía el poder político. Sí. Entonces, ahí está un punto clave y central de donde debería partir la investigación. Sí, ese es el tema clave, ¿no es cierto? Ese es el tema clave. Más aún una investigación que está en la Fiscalía de la Nación y que está centrada en la persona de la Presidenta de la República y de quien en su momento era nada menos que el Ministro de Defensa, ¿no? El esquema que Boluarte declara a inicios de este mes y dice que ella tiene solamente un conocimiento formal de los acontecimientos y como que a través solo de los medios de comunicación y solo a través del Consejo de Ministros, eso en realidad no es cierto. O sea, el esquema operativo ante una crisis política con violencia en las calles no funciona de esa manera. Creo que no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo, digamos. ¿Por qué? Tiene que haber una necesaria y obligatoria comunicación de los mandos operativos, de los que están en la calle, de los que están reprimiendo, de los que están conteniendo en la manifestación social. Y cuando Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto, él, cierto, al inicio pretende desconocer las reuniones con la Presidencia de la República, ¿no? Es ante el requerimiento de la abogada de la Procuraduría que le dice, oye, tengo acá los reportes de las visitas a Palacio de Gobierno. Él cambia por completo del sentido de sus declaraciones y él acepta las reuniones antes y después del 15 de diciembre. Pongo el 15 por ser el suceso en el que las Fuerzas Armadas intervienen en Ayacucho. Eso finalmente da cuenta, primero, de que está negando absolutamente y contradiciendo absolutamente la declaración de la Presidencia de la República, pero además se está dando cuenta de un proceso más o menos regular, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas, que tienen al señor Gómez de la Torre como cabeza, porque él es el jefe del Comando Conjunto de los tres institutos armados, tienen a él como el intermediario y el interlocutor ante el poder político y el poder ejecutivo, que es además... Él es la bisagra. Él es la bisagra. Para que la gente entienda, ¿no? El comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así es. Es la cabeza tanto del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú. Exactamente. Y cuando las Fuerzas Armadas intervienen en apoyo a la Policía Nacional, en labores de orden interno, lo hacen por mandato de la Constitución, que dice que es la Presidencia de la República la que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas. No es que al señor Gómez se le ocurrió irse a Ayacucho a meter bala, hay una orden que se tiene que ejecutar y que cuando sale esa orden a través de un decreto supremo, eso tiene que trasladarse a una planificación de qué debemos hacer. Y ahí viene algo muy importante en el que creo que coincido con el señor Liendo, que es en el asunto la apreciación política y de inteligencia. No es un asunto que se le ocurra solamente a los militares. Es una cosa que tiene que haber un nivel de coincidencia, de que este panorama que estamos viendo es un panorama en el que coincidimos. La naturaleza y las características del problema son elementos en el que estamos coincidiendo y por lo tanto, si coincidimos en el diagnóstico, tenemos que coincidir en el tipo de respuesta militar o policial. A ver, Carlos, ¿cuán importantes son los planes operativos que reveló en su momento el semanario Hildebrand en sus 13, ¿no? Donde se señalaba con mucha claridad que para el gobierno aquí había una amenaza terrorista de Sendero Luminoso, que fue aprobado además por un decreto supremo el 14 de diciembre. Así es. El año pasado. Un día antes de la intervención a Ayacucho, ¿no? Un día antes. Mira, los planes de operaciones, a ver, son de diferente naturaleza. A nivel del Comando Conjunto, lo ha dicho Gómez de la Torre, él no emite un plan de operaciones, dice que emite una directiva militar estratégica, que es como que una visión estratégica de cuál es el problema y qué cosa es lo que hay que hacer. Y son los elementos tácticos, en este caso tendría que ser Ayacucho, el que sí hace un plan de operaciones, porque ya se tiene que traducir esa directiva estratégica a una cosa mucho más operativa. Pero en lo que coinciden ambos es que hay un elemento, hay una presencia terrorista importante que está marcando el sentido de la protesta.
Son documentos que, lo ha dicho Gómez, ya están escritos y que son validados el momento del inicio de la intervención. Pero en ambos documentos hay un nivel de coincidencia, hay una columna vertebral que da cuenta de que efectivamente tenía en la cabeza de que lo que se trataba de enfrentar es una protesta o una sonada de carácter terrorista. Y por eso el sentido de la respuesta es una respuesta militar. Por eso los militares salen en patrullas a disparar a los manifestantes, sin importarle en realidad qué cosas son y qué cosas lo que están haciendo. Y ahí tenemos las consecuencias fatídicas, como en el caso de Ayacucho, pero también en la misma naturaleza, en la dimensión de la Policía Nacional, en el caso de Andahuaylas y en el caso de Puno fundamentalmente. ¿Y cuál es el grado de responsabilidad si se llegara a detectar, por ejemplo, que efectivamente un agente del ejército, un agente de la policía mató con un disparo, el cual quizás no vio, no dirigió, pero disparó a una persona? ¿Cómo se comparte el grado de responsabilidad? Mira, felizmente ahora no solamente hay una investigación en marcha, en el caso de Boluarte, pero también en el caso de los departamentos en los que ocurrieron estos crímenes, pero sobre todo ahora hay un marco normativo lo suficientemente claro, no desde ayer, sino de hace muchos años, que es el decreto legislativo 1095, si no me equivoco, que es Ley de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas, la cual tiene un reglamento. Y es una norma que establece de una manera, yo diría, bastante bien desarrollada, en qué circunstancias los elementos militares pueden hacer uso de armas letales. Y no es que a la primera circunstancia tú comienzas a apretar el gatillo, sino que hay una serie de niveles y circunstancias que te dan la posibilidad de llegar a una circunstancia como la de disparar armas de fuego de carácter letal. Siempre y cuando, como dice la misma ley, si es que hay un peligro de tu vida o un riesgo inminente a la vida de terceras personas. Bueno, pero Carlos, ahí vimos, también lo vimos en imágenes, ¿no? Gente que intentaba tomar el aeropuerto a toda costa, y el aeropuerto pues es un bien estratégico, público y sensible. Sí. Es decir, tú te vas a cualquier país, vete a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra, trata de tomar un aeropuerto, pues probablemente es una de las peores cosas que puedes hacer. Sí, va a haber una represión. Mira, nadie pone en tela de juicio la existencia de una violencia, en muchos casos delictiva, vandálica, en los procesos de manifestación. Ha habido delincuentes, sin duda alguna. ¿No? Pero además, esa violencia es destacada en los múltiples informes, el de Amnistía, claro, de Human Rights Watch, ¿no es cierto?, de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cosa no quita la otra, como se quiere hacer ver. La pregunta es de si es que cuando se produce un evento de esa naturaleza, ¿no es cierto?, primero pone en tela de juicio si es que le corresponde o no intervenir a las Fuerzas Armadas en una circunstancia de esa naturaleza, que evidentemente era una protesta social. Más allá de la existencia de vándalos o de inclusive personas que estaban cometiendo delitos, se trataba de una protesta. Primer punto sería determinar por qué el gobierno decidió enviar a las Fuerzas Armadas y no a la policía. Sí. ¿Y por qué no aplicar protocolos de represión o de contención propios y adecuados para manifestaciones o movilizaciones masivas? Ese me parece que es un tema en realidad fundamental, para lo cual la policía sí tiene toda una doctrina, toda una propuesta y una preparación. Es cierto, también uno podría decir, oye, pero en el caso de Puno, es la policía la que está a cargo de todo este asunto y finalmente duplicó la cantidad de muertos que había producido en Ayacucho. Creo que el sentido de la disposición política, ¿no es cierto?, el sentido de avalar circunstancias violentas que pretendan resolver un problema grave y masivo de manera inmediata y muy violenta o brutal, creo que es un elemento que termina siendo el elemento fundamental de por qué finalmente se terminó autorizando y avalando circunstancias de esa naturaleza. Tomando en cuenta que en los casos de Andahuaylas, los 7 muertos se producen en 3 días. El caso de Ayacucho, los 10 muertos se producen en el lapso de cerca de 10 horas. Lo mismo en el caso de Puno, es decir, las investigaciones tendrán que dar cuenta de si es que los elementos militares cumplieron o no con los protocolos, pero respecto de las autoridades políticas, no respecto de su responsabilidad política, sino penal, si es que activaron o no algún tipo de orden, de disposición, de política para evitar las siguientes muertes a la primera de la cual tuvieron conocimiento. Ese me parece que es un elemento de verdad muy importante. ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no actuaron? Después del primer muerto. 15 de diciembre, ¿verdad? Del 15 de diciembre. Esa pregunta la Fiscalía le hace a Otárola en el mes de febrero. ¿Qué hizo usted luego del primer fallecido? Y Otárola comienza a divagar. Porque claro, no hicieron nada. Nada en el sentido de
lo que el orden constitucional y legal les permite. Es decir, señor comandante general del ejército, señor comandante jefe del comando conjunto, no permita que haya un segundo muerto, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que no se ha hecho. Eso es lo que no se ha hecho. Y esa responsabilidad creo que comienza a alcanzarle también a los elementos militares. Ya el general Vera Ipenza, que es el comandante general de la Segunda Brigada Militar de Ayacucho, él ya tiene la condición de investigado en el caso de Ayacucho. Y además él tiene ahora que intervenir como testigo en el caso Boluarte, y probablemente después de conocer lo que ha dicho el jefe del comando conjunto, él ha retrasado su declaración, ha pedido una reprogramación, porque claro, si la presidenta dice que no tiene nada que ver, el ministro de Defensa no tiene nada que ver, el jefe del comando conjunto dice que no tiene nada que ver, es obvio que, como se dice popularmente, los muertos le están tirando al jefe militar de Ayacucho. Y me parece que... Es decir, Carlos, todos están esperando a ver qué dice el de arriba. Sí. ¿Cómo respondo? ¿Cómo se limpia el de arriba para yo también veo qué decir? Desde el mes de marzo hasta junio, Omar, ha habido un juego como de tronos, ¿no? Todos estaban esperando, todos los jefes militares, me refiero al jefe del comando conjunto, el comandante general del ejército y el jefe de Ayacucho, todos estaban esperando que declare la presidenta. Porque claro, de lo que declare la presidenta, ellos seguramente comienzan a construir su propia estrategia. Y muy resumido, la presidenta, ¿cuál es la premisa que ha dado? Que no sabía nada. Ella dice que se informó por los medios de comunicación y por informaciones estrictamente formales que venían a través del Consejo de Ministros. Ya, eso no es real. Por eso es que lo que ahora se destaca en la prensa es de que el jefe del comando conjunto dice que él se estuvo reuniendo con la presidenta antes y después del 15 de diciembre. O sea, Carlos, el jefe del comando conjunto desmiente a la presidenta. Ha desmentido absolutamente. Es grave, ¿no? Bastante grave. Es bastante grave. Pero la declaración de Gómez de la Torre es una declaración mucho más sensata y mucho más real, ¿no es cierto? Tú en una crisis, tú siendo presidente de la República, no puedes decir, no, yo no me junto con los militares. No los atiendo. Obviamente. Y en realidad eso no es posible, no funciona de esa manera. ¿Cuán importante es la declaración de Gómez de la Torre, del comandante del comando conjunto, para la investigación? Mira, yo creo que va a ser uno de los elementos probablemente de mayor relevancia probatoria que tenga la Fiscalía, si es que la Fiscalía pretende en algún momento formalizar la investigación, es decir, presentarla ante el Poder Judicial, ¿no? Porque me parece que va a dar cuenta de una declaración o de una circunstancia que está siendo negada por una de las investigadas, en este caso la Presidenta de la República y el propio señor Otárola, y que está siendo sostenida por uno de los testigos, y que está dando cuenta, primero, del cumplimiento de un marco normativo que es el que regula al jefe del comando conjunto, que está dando cuenta de una, llamémoslo, de una regla de la experiencia. Yo, jefe militar, a cargo de los 3 institutos armados, le tengo que informar a quien me dio la orden de intervención, que es la Presidencia de la República, en el sentido de, para compartir el diagnóstico de la situación, para compartir en términos generales qué cosa es lo que vamos a hacer y para compartir la información cuando Gómez dice, oye, nos hemos reunido después del 15, obviamente le está dando un reporte de qué cosa es lo que pasó en Ayacucho, ¿no? Y eso pretende ser negado, o es negado por Dina Boluarte, ¿no? Ahora, ¿qué expectativas hay de la llamada toma de Lima? Conversaba con Juan Carlos Liendo y me decía, bueno, tienen información, el ministro de Defensa dice que no va a pasar nada. ¿Cómo abordar un tema de ese tipo desde el punto de los derechos humanos? Mira, yo creo que primero con preocupación, ¿no? Porque me parece que el mismo tipo de discurso que ahora se está dando en los últimos días es un poco el que escuchábamos cuando se estaban produciendo las manifestaciones tanto de diciembre como de enero. Es decir, una actitud absolutamente negacionista en el sentido de que la movilización que se está preparando, o se está dando cuenta de la existencia de un problema político, ¿no es cierto? Es decir, no solamente se trata de que un trío de vándalos está saliendo a tirar piedras, sino que hay un problema político y creo que se está pretendiendo negar esa circunstancia. Si eso no se hace, el camino a la represión está, yo diría, casi a la vuelta de la esquina, porque no se aprendió, no se hizo un diagnóstico adecuado de qué manera se tiene que responder a una circunstancia tan crítica. Yo estoy seguro que las circunstancias que hemos vivido, que han sido realmente dramáticas, ¿no es cierto? La existencia de 50 personas muertas, que los informes califican como ejecuciones extrajudiciales, no es un asunto de menor envergadura. Ojalá que eso se haya aprendido por parte de políticos, por parte de los elementos de la policía o de las Fuerzas Armadas, para no volver a tener ni un solo muerto más.
me parece que ese tendría que ser un poco el escenario que deberíamos tener en consideración hacia el futuro inmediato, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, Carlos Rivera, abogado de las víctimas, justamente durante las protestas de diciembre y enero